llamamiento inicial. Este texto que acabamos de leer, el capítulo 6 de Isaías, es uno de los textos favoritos para mí. Siempre me ha llamado mucho la atención este texto, este llamado vocacional que Dios hace en un contexto muy especial. Y estimados hermanos, tenemos nosotros que recordar que Dios siempre está buscando obreros, que Dios siempre está buscando hombres y mujeres para darle seguimiento, darle continuidad a su proyecto de salvación, a su proyecto de conformar un pueblo, una nación santa, un real sacerdocio, un pueblo escogido. Es un privilegio verdaderamente recibir el llamado de Dios. Y es un privilegio el poder participar e involucrarse activamente en la iglesia, en la obra del Señor. Y en el contexto de la reunión congregacional es que quise yo meditar con ustedes en este pasaje número 6 de Isaías. Pero no solamente en el llamado con carácter específico en relación para oficiales de la iglesia, que tiene que ver con ancianos y diáconos, sino que también en el contexto de el cierre de año, el inicio de un nuevo año en pocas semanas. Y entonces hay llamamientos que Dios está haciendo para ejercer diferentes privilegios y responsabilidades. De tal manera que Dios siempre llama y capacita para ejercer ministerios. Pero no solamente tampoco en el carácter específico de una organización, de una mesa directiva, sino que también hay llamamientos para la escuela de formación cristiana, hay llamamientos también para integrarse como miembros en plena comunión de nuestra iglesia, hay llamamientos también para ejercer ministerios específicos, visitas a enfermos, visitas a hospitales, visitas a cárceles. Hay múltiples ministerios. Y también aprovechar esta oportunidad para hacer un llamamiento vocacional con carácter específico al ministerio ordenado del pastorado. Es decir, hay diferentes invitaciones de parte de Dios para participar, para involucrarse en la obra. Esta mañana lo haremos a través de una reunión congregacional, se estará haciendo también a través de las diferentes organizaciones, se estará organizando toda una planeación para el 2016, se está invitando también para participar en proyectos misioneros, y eso también implica llamamientos para el proyecto de Juárez, para el proyecto de Apodaca, para el proyecto aquí en el sur de la ciudad. Es decir, lo que quisiéramos es estar sensibles a la voz de Dios. Y entonces en ese sentido es que quiero yo fortalecer esta palabra sustentada en las Escrituras, sustentado en el llamamiento de Isaías. Vamos entonces a revisar este texto que hoy el Señor nos coloca. La Biblia nos dice que en tiempos de Isaías la situación era difícil. Es un tiempo de crisis política, social, religiosa. La Biblia nos sitúa y dice, el rey Usías había muerto. En el trasfondo de la vida del rey Usías nos damos cuenta que Dios le había castigado por ejercer ministerios tan poco
en los cuales había sido llamado. El rey Usías, en el carácter de rey, tenía sus facultades, pero también asumió alguna otra facultad y quiso ofrecer sacrificio al Señor, de tal manera que asumió la facultad también del sacerdote y el Señor lo castigó con una buena lepra. Eso lo podemos leer en el trasfondo de los reyes. Es decir, el llamado también está delimitado y el llamado es específico, es un privilegio y hay que conocer y aceptar cuáles son las dimensiones del llamado para poder en ese sentido participar, porque también cuando hay abuso, también cuando se usurpan algunas funciones, recuerden también lo de Nadab y Abiú, los hijos de Aarón. Dios llama, y Dios llamó a Usías para ser el rey, y luego vamos a escuchar cómo Dios llama también a Isaías para ejercer el ministerio profético. Y en ese contexto, en el año que murió el rey Usías, el joven profeta, el joven Isaías, lo encontramos en un lugar privilegiado, lo encontramos en el templo. Por eso me llama mucho la atención ese pasaje del capítulo 6 de Isaías. Isaías está en el templo. Seguro está contemplando la grandeza de Dios, la majestuosidad de Dios, pero también se encuentra en un contexto de reflexión, en un contexto de meditación, en función de las circunstancias, en función de la situación que está viviendo. Y seguro está Isaías ahí en el templo preguntando, ¿qué es lo que Dios quiere hacer entre nosotros? ¿Qué es lo que será que quiere hacer el Señor en este siglo XXI? ¿Qué es lo que Dios quiere hacer en el año 2016? Y se encuentra en el silencio del templo, profeta Isaías. Y en ese momento de reflexión y de alabanza, Isaías tiene una visión espiritual muy profunda, muy íntima, muy relevante. Dice el profeta que vio serafines que volaban y cantaban acerca de la gloria de Dios. Y lo que Isaías contempla en esta visión señalan a Dios mismo como presente en ese lugar, como presente en ese momento. Los serafines eran unos seres celestiales con alas que se mencionan únicamente en este pasaje bíblico. La preocupación de Isaías por el bienestar de su pueblo fue sacudida tremendamente. Y estando ahí en esa experiencia en el templo, surge otra pregunta del profeta Isaías. ¿Cómo estar en la presencia de Dios? ¿Cómo permanecer en la presencia de Dios? Un Dios santo, 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 y seguir con vida. ¿Cómo es posible eso? ¿En qué momento se puede dar esa relación? De manera tradicional, el pueblo tenía temor a la presencia de Dios. Recuerdan allá en el Sinaí, sube tú, Moisés, y habla con Dios. ¿Cómo estar de pie en la presencia de Dios, en la comunión, en la intimidad con Dios, un Dios santo, y permanecer con vida? Por un lado, se anhelaba estar en la presencia de Dios, pero por el otro lado, se temía que su consecuencia para el ser humano fuese también una destrucción. Por eso, en ese contexto, Isaías dice, ¡ay de mí! Soy hombre muerto. ¡Ay de mí! Estoy perdido, porque soy un hombre de labios impuros, vivo en medio de un pueblo de labios corruptos. Y el profeta Isaías reconoce su condición natural, su condición pecaminosa,
Reconoce el profeta Isaías su condición personal, pero también reconoce la condición de la comunidad. Porque él dice, ay de mí, que soy un hombre de labios impuros, pero vivo también en medio de un pueblo de labios corruptos. El profeta Isaías se identifica con las personas con las cuales quiere trabajar, con las cuales quiere servir. Y no obstante, dice Isaías, mis ojos han visto al Rey, al Señor Todopoderoso. Este es uno de los textos favoritos en la teología de la santidad de Dios y en relación con Juan Calvino, porque es aquí donde se encuentra la naturaleza humana con la naturaleza divina. Es aquí donde podemos contemplar la grandeza de Dios y la miseria del hombre, la santidad perfecta de Dios y la corrupción, la depravación total del hombre. Y el profeta Isaías en el templo tiene una conciencia de la presencia de Dios, de esa santidad, de esa grandeza, pero también tiene conciencia de su propia indignidad. O sea, vamos dándonos cuenta. Juan Calvino habla del conocimiento de Dios y el conocimiento de mí mismo. Ahí están en el templo, en esa intimidad. Isaías ve la gloria de Dios, pero también se contempla a sí mismo en relación con su miseria. Y por eso dice, ay de mí, ¿cómo permanezco de pie delante del Dios Santo? Delante del Dios Santo, estimados hermanos, descubrimos la impureza de nuestra vida. Delante del Dios Santo descubrimos la impureza de nuestro pensamiento y de nuestras acciones. Y este es en el marco del templo, en el lugar de adoración. Ay de mí, ¿cómo puedo seguir viviendo? Y ahora es el momento en que uno de los serafines que él contempla se acerca a él con carbones encendidos del altar para tocar sus labios y escucha una voz celestial. Mira, esto ha tocado tus labios. Tu maldad ha sido borrada y tu pecado perdonado. Este acto de humildad de Isaías fue recompensado por la gracia de Dios al tocar los labios del profeta para quitar su culpa y limpiar su pecado. Todo el contenido de la primera reacción de Isaías, su pecado, su impureza, la impureza del pueblo, por la gracia de Dios son eliminados y ya no es un tema de discusión entre Dios e Isaías. La relación ya no se centra en la separación, porque ahora Dios ha purificado al profeta, Dios ha perdonado al profeta, Dios ha purificado sus labios, sus pensamientos, su corazón. Y es en la intimidad con el Señor, y es en relación con el templo de adoración. Para Dios, ahora el tema es diferente. Porque frente a la preocupación relativa a las circunstancias que prevalecen en el entorno de Isaías, es el tiempo de tomar decisiones fundamentales. Pero es interesante cómo va progresando el encuentro entre Dios e Isaías. Después de la purificación, después del perdón de sus pecados, después de establecer una relación y una comunión entre Dios y el hombre, es cuando surge la pregunta de Dios: ¿quién irá? Mire la pregunta, ¿a quién se las hace el Señor?
aquellos que han sido perdonados, aquellos que han sido limpiados sus pecados, aquellos que han sido purificados sus labios. Hasta entonces, después de la manifestación de la gracia de Dios, pregunta el Señor: ¿y quién irá? ¿Quién será capaz de proclamar la voluntad de Dios en esta hora de crisis? ¿Quién será instrumento de Dios para anunciar la verdad, para proclamar la esperanza y para llamar al pueblo al arrepentimiento? ¿Quién lo hará? Fíjese que no cualquiera. Y como resultado de la intimidad con el Señor, y como resultado de la comunión, es posterior el llamamiento, es posterior el ministerio, es posterior. Muchas de las ocasiones primero queremos servir, muchas de las ocasiones primero quisiéramos estar activos y estamos dinámicos y participando, pero no hemos tenido una relación, un encuentro personal con el Señor. Nuestros pecados no han sido perdonados, nuestros labios no han sido limpiados y purificados. De ahí cuando dice el Señor, muchos me dirán en aquel día: Señor, hicimos milagros, en tu nombre echamos fuera demonios. Y el Señor os dirá: no los conozco, apartados de mí. Es interesante la dinámica que se da en el reino de Dios en relación con el llamamiento. Por eso es que el llamamiento es santo, el llamamiento es irrevocable, el llamamiento es eficaz, pero viene como resultado de la obra de Dios actuando en nuestras vidas. Viene como resultado de la gracia de Dios que nos favorece en ese encuentro, en esa comunión. Y este llamado de Isaías se da en el templo. Es interesante lo que sucede en la dinámica bíblica del reino de Dios. Es interesante notar que Isaías fue al templo agobiado, angustiado, preocupado por las circunstancias que prevalecían en su época, y fue con la idea de presentarle a Dios el problema, de presentarle a Dios este asunto. Señor, ¿qué vas a hacer? Y parece que Dios le cambia la pregunta: ¿qué vas a hacer tú? ¿Cómo vas a responderle a Dios en esta situación? Por eso es que el Señor dice: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? En muchas ocasiones en el texto bíblico, la experiencia con Dios se manifiesta de distintas maneras. En el caso de Isaías, la experiencia de reconciliación, la experiencia del perdón es en el templo y en el entorno que adorna, que decora la casa de Dios, los dinteles, los marcos, pudiéramos decir ahora también, todo lo que está en el templo tiene un propósito. Es importante. Y aprovecho a hacer el paréntesis en ese contexto, porque pocas iglesias están interesados en los templos. De un tiempo para acá el Señor me ha dado esa preocupación, y gracias a Dios por la vida de esta iglesia, interesado en el centro de adoración del pueblo de Dios, porque es el templo un lugar santo, en donde ahora, por medio de Isaías, nos damos cuenta de cómo actúa, cómo se manifiesta. Debemos aprovechar nuestra casa de oración. No entiendo en ocasiones cómo se resisten a estar en el templo. Se dicen ser cristianos y no participan en el templo de adoración. Porque miren lo que nos perdemos. Miren lo que Dios quiere hacer en relación con su ministerio, con su obra, con su gracia. Hay una experiencia de salvación, hay una experiencia de gracia
y hay una experiencia de llamamiento. Isaías descubre la presencia de Dios, de manera que la casa de Dios es un instrumento útil para Dios, para comunicar su revelación y para confirmar su llamado. Hay otros momentos, hay otros lugares, por ejemplo el caso de Elías, en la puerta de una cueva, a través de un viento suave, llegó el mensaje de Dios y la presencia de Dios. En el caso de Moisés fue una zarza que ardía sin consumirse y le abre los ojos a Moisés y lo obliga a dejar el exilio en casa de su suegro para marchar de nuevo a Egipto y buscar la liberación de su pueblo. Sin lugar a dudas, sea de una u otra manera, el encuentro con Dios es vital. Y especialmente cuando enfrentamos situaciones que desafían no solo nuestra propia existencia, sino la existencia del pueblo de Dios. Esta mañana Dios nos convoca a un encuentro en el cual, primero, nos da su perdón, nos da el descanso que necesitamos. Es un encuentro íntimo de reconciliación, de perdón, de purificación. Él da descanso a los que están trabajados y cargados. Y después de ya descansado, nos pregunta: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Inmediatamente nos invita el Señor a tomar el yugo de la responsabilidad de las diferentes tareas que Él nos quiere asignar. Hay lugar, como dice el himnólogo, si quieres trabajar. ¿A quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Estas preguntas recibe Isaías, frente a las cuales no tiene otra alternativa que decir: aquí estoy, envíame a mí. Algunos han dicho: aquí estoy, Señor, envíalo a Él, porque Él tiene más habilidades, más actitudes. Envíalo a Él. Pero Isaías dice: envíame a mí. El encuentro con Dios es siempre un encuentro con consecuencias vocacionales. El encuentro con Dios es siempre un encuentro con consecuencias vocacionales. Abraham, Moisés, Saulo de Tarso, cuando Dios lo encuentra y le perdona y lo salva, y luego lo comisiona. Instrumento escogido me es este para anunciar. El encuentro con Dios tiene responsabilidades vocacionales. Si estás en la gracia del Señor, si estás reconciliado con el Señor, tienes vocaciones. Estás capacitado, estás habilitado por la gracia de Dios para poder también participar del servicio del Reino. Dios nos invita a un momento de profunda quietud espiritual. Dios nos invita a tener una intimidad con el Señor. Dios nos invita a contemplar la grandeza de Dios y también darnos cuenta de nuestras limitaciones. Pero también en ese encuentro con el Señor, Él nos declara la vocación que tenemos para convocarnos a trabajar, para participar en la obra del Señor. Estimados hermanos, lo más importante que se puede producir en nuestras reuniones de adoración en el templo, en nuestros estudios bíblicos, en nuestras reuniones como sociedad femenil, como sociedad de varones, como sociedad de jóvenes, en cada una de nuestras reuniones,
lo que debe producir es que haya conciencia de un encuentro con Dios, haya conciencia de la santidad, de la grandeza, de la perfección de nuestro Dios, pero también haya conciencia de arrepentimiento, haya conciencia de reconciliación, de la necesidad de ser transformados. Y al mismo tiempo, en nuestras reuniones, Dios nos convoca a una gran misión. Por eso es que estamos hablando del encuentro con Dios, que se debe de dar entonces continuamente, y es algo que debe producir nuestras reuniones, es algo que debe pasar en nuestras reuniones principales de adoración, es algo que debe suceder en nuestras reuniones también de estudio, de ministerio, y al mismo tiempo también es en ese entorno en donde Dios nos llama para servirle de manera específica y puntual en su reino celestial. Si esto no pasa en nuestras reuniones, de acuerdo a lo que está viviendo Isaías, entonces algo no estamos haciendo bien. Por eso es que no son reuniones sociales solamente, por eso es que no. Las reuniones espirituales tienen un sentido profundo de ver la gloria de Dios, de vernos a nosotros mismos, de estar de rodillas delante de la santidad de Dios, de pedirle perdón y reconciliarnos con el Señor, y escuchar a quién enviaré y quién irá por nosotros, y responder: heme aquí, envíame a mí. No podemos entonces dejar que el tamaño de nuestros problemas, por más reales que sean, tenemos problemas reales: la salud, la economía, la inseguridad, el trabajo. Cada día tenemos que enfrentar diferentes problemas, pero no podemos permitir que se convierta en el centro último de nuestras reuniones, en el centro último de nuestra reflexión. Es más bien, esos problemas, esas necesidades, son el campo para la cosecha a la cual Dios quiere enviarnos. Esas circunstancias constituyen el motivo de nuestro envío. Es el momento oportuno para poder sumarnos también en respuesta al proyecto de Dios. Él nos invita: ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? En este contexto, hermanos, no existe nadie regenerado por la gracia de Dios que no tenga oportunidad de desarrollar una vocación de servicio en el nombre de Dios, a un familiar, a un vecino, a un compañero de trabajo o a la iglesia local. Somos llamados a pensar que si Dios nos ha dado el privilegio de su presencia, el privilegio de su perdón y la conciencia de la importancia que Él nos asigna, entonces debemos responder con gratitud y alegría, entregándonos completamente a su servicio. Nuestra iglesia, nuestra ciudad, en los diferentes puntos misioneros donde estamos, espera que todos aquellos que se proclaman cristianos y seguidores de Jesucristo se manifiesten en la plenitud de su vida de amor y servicio. Isaías fue convocado, fue llamado para invitar al pueblo al arrepentimiento y a una nueva obediencia a Dios. Hoy somos convocados a diferentes ministerios, pero que de una u otra forma Dios le da sentido a la vida y a lo que nosotros hacemos. Estamos llamados a manifestar la gloria de Dios.
Y estamos llamados a manifestar que Dios no se ha quedado sin testigos, sino que continúa convocando a sus fieles para bendición y transformación. En resumen, no se puede permanecer igual después de conocer a Dios. No se puede permanecer igual después de estar en una íntima relación con el Señor. No se puede permanecer igual después de la reconciliación, el perdón y la purificación de nuestros labios. No se puede permanecer entonces indiferentes y apáticos ante el llamado de Dios. Después de ser perdonados, hay un envío de parte del Señor. No hay excusas, no hay pretextos. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Y dijo: anda y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis, ved por cierto, mas no comprendáis. Y yo dije, dice Isaías: ¿hasta cuándo, Señor? ¿Cuánto tiempo, Señor? ¿Solamente por un año? Y respondió él: hasta que las ciudades estén asoladas. Todo el tiempo, permanentemente, hasta que Jehová haya echado lejos a los hombres y multiplicado los lugares abandonados en medio de la tierra. Después, entonces, del versículo 6, Isaías deja de ser un espectador. Juana Macay le llama a ellos un cristiano del balcón. El cristiano del balcón es un espectador. Es alguien que está allá viendo pasar todas las cosas y él está viendo. Muy bien. Isaías deja de ser un cristiano del balcón, deja de ser un espectador y se convierte en un cristiano del camino, en un cristiano que se involucra. Por eso responde: heme aquí, envíame a mí. Retomo también la parte de la importancia del culto cristiano, porque al seguir el orden del culto cristiano, se darán cuenta que al final terminamos con un envío, con una comisión. Es eso, es parte del orden que se da dentro del servicio de adoración. Hay un llamamiento, hay alabanzas, hay perdón, hay reconciliación, pero también la palabra de Dios nos da un llamado y luego hay una comisión y hay un envío. El llamado de Isaías se dio en el templo del Señor. Por lo tanto, multipliquemos nuestros cultos de adoración. Y es algo que tratamos de hacer, no solamente de manera local, es lo que tratamos de hacer misionalmente en esta área metropolitana de la ciudad. Multipliquemos nuestros cultos de adoración, multipliquemos nuestros estudios bíblicos. Me da tristeza cuando haya que cerrar cultos, cuando haya que cerrar reuniones de estudio o de oración. ¿No es posible? Si es el lugar de encuentro, es el lugar de intimidad. Multipliquemos nuestros estudios bíblicos, multipliquemos nuestras reuniones de encuentro con el mensaje bíblico, multipliquemos nuestras reuniones con la comunidad de la fe, pero lo hagamos en el sentido bíblico de escuchar en profundidad aquello que Dios quiere que digamos, aquello que Dios quiere hacer entre nosotros. Que nuestras reuniones tengan ese sentido de intimidad y de profundidad y de reconciliación y de escuchar la voz y de escuchar el envío. Felicito a quienes anhelan estar en lugares santos, pero también exhorto y animo para poder involucrarnos también en la parte de encuentros con el Señor. Es en el encuentro con nuestro Dios que nos limpia y nos transforma, santidad contra impureza. Y en ese encuentro con el Señor se da el compromiso como resultado. Hablamos de vocación, hablamos de servicio, en resumen estamos hablando del compromiso.
es en nuestras reuniones, es en la reconciliación, es en la manifestación de la gracia, donde también se dan los compromisos. Isaías se compromete con el Dios Santo. Y esa palabra de compromiso tratamos de evadirla muchas veces, por falta de muchos elementos, muchas excusas. Nuestra iglesia espera la manifestación plena de los hijos de Dios. La hora de la esperanza ha llegado y que Dios confirme su llamado y nos utilice en su santa misión de transformar todas las cosas. A Él sea la gloria. Por eso hablamos de un llamamiento y de una misión. Palabra de Jesús es: ven, id. Esas son las palabras que Jesús utiliza: venid. El venir es un llamamiento y una misión. Pero es un llamamiento a estar en el encuentro con Él, a vivir con Él, a reconciliarnos con Él, a intimidar con el Señor, y después vayamos y sirvamos para la gloria del Señor. Que Dios confirme su llamado y que Dios confirme la misión que nos ha encomendado, y de esta manera podamos responder: heme aquí, envíame a mí. Amén.